Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a meditar la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 23. En este día, el profeta Isaías nos enseña que ustedes y yo debemos escuchar la voz de Dios. ¿Debemos escuchar? ¿Debemos escuchar? La voz de Dios. Al papá le gusta que el hijo le escuche, ¿sí o no? Sí. Y si el hijo no le escucha, el papá se pone bravo. A la mamá le gusta que la hija la escuche, ¿sí o no? Sí. Y si la hija no la escuche, déjala la oreja para ponga pila. A nosotros nos gusta que nos escuchen. A nosotros nos gusta que nos oigan. Pero a nosotros nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dios nos da normas, Dios nos da señales, Dios nos habla, y aún así nosotros, oídos sordos, oídos sordos, oídos sordos. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Miren cómo Isaías lo dice. Escuchen. Es un reclamo que Dios nos hace hoy. Oigan. Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy? Óigalo, escúchelo. Esta es la orden que di a mi pueblo. Hay una orden que el pueblo debe seguir. No es si quieren, no es si le parece, no es si les gusta. Es como que usted llega y le dice a su hijo, hijo, vaya a ordeñar. ¿Tiene que ir, sí o no? Y si no ordeña a su hijo, ¿qué pasa? ¿Qué va con la vaca? ¿Qué pasa? Si no se ordeña nada un día en su casa, ¿qué pasa? No pasa nada. Nadita. Pues entonces no le llega la platica. Si usted no ordeña, la vaca se puede enfermar. Le da mastitis. ¿Sí es así? Si usted no ordeña el becerro, si ordeña la vaca, toma la leche. Si su hijo no hizo caso cuando usted lo mandó a ordeñar y se fue al pueblo, cuando usted llegue, ya pasó el lechero y no le llevó la leche. Y entonces no le llega el cheque, no le llega la platica. Y usted pone bravo, ¿sí o no? Claro. Si ustedes y yo no hacemos caso, los que nos mandan se ponen bravos. Ahora escuchen la orden que Dios da, y el no cumplirla hace que Dios se enoje. Óiganla. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. ¿Cómo? Escuchen mi voz y yo... ¿Cómo? Escuchen mi voz. ¿Escuchen qué? Mi voz. Escuchen mi voz. Lo primero que Dios nos manda es que ustedes y yo debemos escuchar la voz del Señor. La voz del Señor. ¿Y saben qué es lo que a nosotros más nos cuesta? Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Usted que está en su casa puede escucharla a través de las redes sociales. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y ahí va a estar la Santa Misa del Evangelio del Día. ¿Cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Leyendo la Biblia. Levante la mano los que tienen la Biblia en la casa. Bajen la mano. De los que la tienen, levante la mano los que la leen todos los días. 1, 2. Coquina está pensando y la lee, ¿no? Lee la palabra de Dios. Oye,
Escuchar la voz de Dios no se trata de un momento, de un ratico. Escuchar la voz de Dios se trata de que es siempre, todos los días. Si su papá se va, por ejemplo, si usted se va para el pueblo de aquí del campo, estamos en el campo, estamos como a 40 minutos de Santa Rosa. Si usted se va para el pueblo y le dice a su hijo, mire, le voy a encargar, ahí en la laguna tengo pescados, échele comida. Ahí en el patio tengo pollitos, allá tengo cochinos encerrados y allá están las vacas. Me voy 8 días. Y en los 8 días que llegue, me mantiene la parcela o la finca al día. Y usted se va confiando en su hijo. Y su hijo se levantó al día siguiente, mi papá no está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hoy tengo que ordeñar, se fue a ordeñar. Llegó a la casa y agarró el maíz y le echó a las gallinas. Y se fue y le echó la mazagua a los puercos. Y se fue y empezó a hacer la comida, empezó a atender la finca. Por allá se salió un becerro, dañó un falso, fue y lo arregló. Dañó una cerca, la arregló. Pasó todo el día trabajando y yo el pelado, ya le hice caso a mi papá. Llegó el segundo día, usted fue por una semana. Y el segundo día dice el hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mi papá dijo que ordeñara la vaca. Voy a ordeñar, son 5 vacas, voy a ordeñar 4. Y una no la voy a ordeñar porque eso cansa. Y se fue el hijo y ordenó 4 vacas y una la dejó para que el becerro se mamara. ¿Escuchó la voz del papá, sí o no? No. Y se fue donde la gallina y le dijo, gallinas, vayan para el monte porque hoy no la echan maíz. Y a los cochinos los soltó para que fueran a comer pasto herida. Y por allá lo que se dañó no lo arregló. Y así fue pasando. Cuando ya llegó a los 7 días, dijo, mi papá me dijo, pero hoy yo no voy a hacer nada. Yo trabajé bastante 6 días, hoy voy a descansar. Pregunto, ¿el hijo hizo caso a la voz del papá? ¿Sí o no? No. Hizo lo que le vino en gana, no hizo caso. Cuando el papá venga se va a poner bravo, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Hay días en que agarramos con brío la Biblia y empezamos, vamos a leerla, voy a leerla. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Leí 3 capítulos. Al otro día leí 2 capítulos. Al otro día leí 1 capítulo. Y al otro día vi la Biblia y la cerré porque no leí nada. Nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios nos da una orden, un mandato. Y el mandato es escuchar su voz. Pregunto, ¿lo estamos cumpliendo? Respondo, no. Óiganlo de nuevo. Así dice el Señor, escuchen. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. El escuchar la voz nos permite tener un Dios. O sea que una persona que diga, yo creo en Dios, yo soy cristiano y no lea la Biblia, es un mentiroso. ¿Tiene un Dios? Sí, pero no le hace caso. ¿Tiene un papá? Sí, pero no le obedece. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Porque escuchando la voz de Dios, nosotros tenemos un Dios. Por ejemplo, si yo agarro por aquí a uno de los niños que no son hijos míos y le digo, mire, hijo, vaya a la casa y me hace comida. El peladito se queda viendo. Lo estoy mandando a hacerme comida. ¿Hacerle comida a usted, señor? Sí, tengo hambre. El pelado lo que puede decirme es, ¿y acaso usted es mi papá? Pero si el papá le dice, se me va a la casa y hace comida porque llegamos después de la misa y vamos a comer. Pregunto, ¿el hijo hace caso, sí o no? Si es obediente, sí. Si es obediente, no. Escuchar la voz de Dios significa que ustedes y yo tenemos un Dios. Escuchar la voz del papá significa que aunque venga un extraño no lo vamos a oír, porque nosotros no escuchamos a los extraños. ¿Me explico o no me explico? El hijo hace caso al papá porque escucha la voz y sabe quién es. Nosotros los cristianos hacemos caso a Dios cuando sabemos de su palabra. Oigan, Y ustedes serán mi pueblo. ustedes y yo tendremos un Dios y seremos pueblo de Dios cuando escuchemos su voz. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. ¿Qué nos brinda escuchar la voz de Dios? Caminar por los caminos que Dios nos ha mostrado. Hay mucha gente que se ha ido de los caminos de Dios por no escuchar su voz. Por eso viene la droga, la prostitución, el alcohol, por eso viene los vicios, la pornografía, la infidelidad, por eso viene la fornicación.
Porque nosotros no queremos escuchar lo que Dios dice. Por eso vienen los robos, por eso vienen los asesinatos, porque los hijos no queremos escuchar la voz de Dios. Llevémonos este mensajito para la casa hoy. Llevémonos este mensaje. Escuchar la voz de Dios nos garantiza que ustedes y yo tenemos un Dios. No oírla nos indica y nos señala que somos desobedientes. Que hoy aprendamos a que debemos, como hijos, escuchar la voz de nuestro Padre. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.